Hey, ¿qué onda? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Espero estés bastante bien. Qué bueno tenerte otra vez aquí. Qué emoción poder estar de vuelta después de un par de semanitas que estuvieron Basti y Suri. Un excelente tema, un excelente episodio. Si no lo has visto, es el episodio número 004, hablando sobre Hay una promesa. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido con Dios por estar aquí otra vez. Yo ya me he hecho la idea de que no, a mí nada más me invitaron para los primeros episodios y después ya no, pero ya hablando en serio, estoy muy contento de estar aquí. De verdad que me encantó que los invitados especiales que tuvimos aquí en este espacio fue algo muy edificante. Fue una palabra, de verdad, los dos temas pasados que estuvieron con invitados, la verdad que fueron temas buenísimos y vamos a seguirle dando, gracias a Dios, ya vamos en el episodio 005, que a su vez es el episodio 6 de este podcast. Se ha ido el tiempo rapidísimo, Sí. Y apenas estamos empezando, así que estoy muy contento de estar aquí. Qué bueno. Chapu. Qué bueno, qué bueno. Y la neta, una de las cosas que me encantan de grabar los podcasts son los cafés que tomamos, nada más y nada menos que de Púrpura Real. Así es, si tú todavía no has ido por tu café, recuerda que si vas a Café de Púrpura Real y dices, vengo por parte de Carta Abierta, te van a dar el 50% de descuento. La neta, están buenísimos, a mí me encanta. Yo voy casi diario en la semana y qué mejor, ¿no?, que seguir tomando en el podcast. Y Eddie, ¿tú qué estás tomando? Yo esta vez elegí latte de coco, latte de coco frío, una vez que fui a platicar con Iván ahí a Púrpura, lo probé, me gustó, así que eso estoy tomando el día de hoy. Y yo uno de almendras. Y Eddie, ¿a quién más tenemos como nuestros patrocinadores? Bueno, tenemos como a nuestros patrocinadores a La Puerta de la Fe, una librería cristiana de aquí de Tijuana. De verdad que tienen una amplia variedad de libros, incluso material didáctico para enseñar la palabra de Dios a niños. En fin, tienen muchísimo material que estoy seguro que te va a encantar si quieres seguir aprendiendo de Dios y de su palabra. Así es, y otro de los patrocinadores, un amigo muy querido que es Gustavo Figueroa, lo conoces como el Gusi, que es el líder de jóvenes de La Roca Santa Fe. Si tú eres un joven que tiene de 18 a 24 años, eres invitado al grupo de La Roca Unif Santa Fe, horarios de 8 de la noche a 9:30, a 10 de la noche, y saliendo siempre van a los tacos, así que, bueno, tacos, hot dogs, hamburguesas, lo que caiga. Así que si tú eres ese joven hombre, joven mujer, estás invitado. Así que, Eddie, ¿qué te parece si le damos? Vamos a darle, Iván, vamos a darle. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema de hoy es vivir sin vivir. Estábamos hablando, Eddie y yo, justamente este fin de semana, acerca de qué tema es importante tocar, ¿no? Y yo creo que este tema es importante por el hecho de que hemos pasado por una pandemia y qué cosas hemos dejado o plasmado o simplemente pasado por alto en todo esto que hemos pasado. Y en esto me quiero referir a tu relación con Dios, a nuestra relación con Dios y qué tan presente está en nuestra vida. Y quiero empezar con esta pequeña frase que resume la idea de este episodio, que es: lo peor es que el ser humano piense que él está bien y no está Dios en su vida. Eddie. Sí, yo creo que ese es el principal pensamiento de las personas que iba a decir que no conocen a Dios, pero, o sea, sí no lo conocen, pero han elegido no conocer a Dios, ¿sí? Han escuchado tal vez hablar de Él en alguna ocasión, ya sea por parte de un familiar, por parte de un amigo, o incluso los han llegado a invitar a una iglesia, pero ellos han decidido vivir sus vidas alejados de Dios por, no sé, si ellos tienen una imagen de un Dios que solamente son puras reglas. Yo no sé qué imagen ellos tengan de Dios, pero yo creo que ese es como el pensamiento de muchas personas allá afuera, ¿no? Que pueden tener una vida sin Dios sin ningún problema, que van a ser de alguna manera llenos, que van a ser de alguna manera completos en distintos aspectos de su vida. Pero la realidad es que tú y yo no podemos encontrar esa plenitud que tanto anhelamos sin Dios en la ecuación. Hay una frase que me encanta que dice algo así, dice que tú y yo tenemos un vacío en nuestro corazón del tamaño de Dios. Y muchas veces podemos observar en el mundo cómo muchos jóvenes, personas de todas las edades, buscan llenar esos vacíos con muchísimas cosas,
yéndonos hasta los extremos de personas que llegan a caer en drogadicción, alcoholismo, una vida sexual desenfrenada, y algunos otros que, digamos, tal vez no son en ese extremo, pero que también tratan de llenarse con muchísimas cosas que al final, en lugar de hacerlos sentir o hacernos sentir más llenos, porque yo he estado en esa situación, nos hace sentir más vacíos y cada vez queremos más. Hay personas que, por ejemplo, tratan de llenar vacíos importantes, huecos en sus corazones con dinero, por ejemplo, y creen que el tener mucho dinero va a ser la solución a todos sus problemas. Pero ¿a cuántas personas no vemos en nuestra sociedad que son millonarias, que tienen mucho, mucho dinero, sin embargo son infelices? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un hueco en nuestro corazón, un vacío que solamente Dios puede llenar. Y algo que me encanta de que cuando tú conoces a Dios, como que tu vida se ordena de una manera bien padre, en la cual ya no hay huecos en tu corazón. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Así que en esa frase que mencionabas al inicio, ¿sí? De que el ser humano cree que puede vivir una vida sin Dios y no pasa nada. Me parece que ese es un pensamiento muy, muy, muy presente en las personas de nuestra sociedad hoy en día y mucho más en los jóvenes. Así es, y es muy importante eso que hablabas de cuántas cosas podemos hacer, cuántas cosas nos podemos relacionar con cientos de personas, pero si no estamos en el lugar correcto o en el lugar en donde está Dios en nuestra ecuación, la ecuación, nunca vamos a llenar ese vacío. Y como si fuera el corazón una figura, vamos a meterle que triángulos, vamos a meterle que cuadrados, que círculos, pero tiene que ser esa figura correcta para realmente poder, ahora sí que anexarse, poderse conectar para poder ser uno solo. Sí. Y a fin de cuentas, eso es lo que realmente nos va a llenar, eso es lo que realmente nos va a saciar constantemente. Como lo decías, ¿no? De que tú has estado en esa situación, de hecho lo hablábamos ayer, yo también, y es algo que tengo muy presente. Tuve muchas amistades y yo me juntaba con muchas personas en el hecho de que, ¿sabes qué? Quiero encajar, ¿sabes qué? Quiero poder y hasta inclusive ser alguien reconocido con ellos, quiero que mi nombre lo tengan presente, porque quería sentirme de alguna manera querido y también hacía cosas, no sé, iba a las fiestas con ellos o X o Y, hacía muchas cosas. Pero nunca me sentía completo. Uh-huh. Y es porque Dios no estaba, o yo no lo había escuchado, mas no lo había aceptado todavía. Y entonces, y es importante ver realmente qué estamos haciendo constantemente, qué estamos haciendo día con día y en qué cosas estamos poniendo nuestra fe. Me acuerdo que yo estando si no mal recuerdo, en la secundaria, una profesora me dijo, era profesora de matemáticas, yo no era creyente en aquel entonces. Y ella me preguntó, oye, ¿y tú en qué crees? Y le dijo, no, pues en la gente. Tenía unos 15 años. Sí. Y la profe dijo, sabes, no sé en qué tú creas, pero tienes que creer en algo, tienes que poner tu fe en algo. Y no, tienes que poner tu fe en lo correcto. Porque si la pones en lo incorrecto, nunca te vas a sentir llenado. Entonces, es importante ver en qué estás poniendo tu fe, porque en lo que estás haciendo determina el rumbo de tu futuro. Y sabes, en Dios tú ya tienes un futuro, por eso es importante ver con ojos, ahora sí que espirituales, lo que tienes por delante por hacer, porque en Dios tienes un propósito. En el mundo te ponen 1000 y cosas de 1000 tareas, de 1000 metas, que esto y el otro, y que el dinero es el verdadero éxito. No. El verdadero éxito es hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que es importante ver el rumbo que estamos tomando ahorita como jóvenes e inclusive ya como adultos, porque hay personas que ciertamente todavía no reciben a Dios en su corazón. Sí, y queremos cerrar como ese punto, todavía no terminamos, cerrar como ese punto para pasar a lo esencial de este tema, pero me parece que hay que cerrar ese punto con eso, con esa verdad de que una vida sin Dios al final va a ser una vida incompleta siempre. Yo creo que por más que tú busques llenarte de lo que sea no sé, mucho dinero, no sé qué sea lo que
las personas allá afuera que no tienen a Dios están buscando, siempre hay alguna razón por las cuales esas personas se sienten incompletas, porque ese vacío que tienen ellos solamente lo puede llenar Dios. Pero ocurre algo, ¿no? Ocurre algo que, y ese es el tema principal de la plática del día de hoy, ok, digamos que las personas que no conocen a Dios, o no conocen de Dios, o no han tenido ese encuentro con Jesús, viven incompletas, y no va a haber nada que las complete. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que entonces hay personas que ya están dentro de la iglesia, que ya conocen de Dios, sin embargo, sin embargo, estas personas se siguen sintiendo incompletas. Entonces ahorita tú te preguntarás, ¿cómo está eso? O sea, conoces a Dios, ya has tenido un encuentro con Él, sin embargo, te sigues sintiendo incompleto. Yo creo que hay muchos cristianos que se sienten así, que, digamos, escuchan el domingo en las prédicas de sus pastores, de sus iglesias, cómo tenemos a un Dios que llena todo vacío, a un Dios que nos llena de, como dice la palabra de Dios, nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y todas estas cosas y frutos que ellos simplemente no pueden ver en sus vidas. Y eso hace que ellos se cansen, incluso me atrevo a decir que eso hace que ellos se debiliten en su fe. Sí, entonces eso es algo como muy, digamos, es raro o es como hasta incongruente, ¿no? Porque acabamos de decir, si no tienes a Dios eres incompleto, pero también teniendo a Dios puedes ser incompleto. Y la pregunta es, ¿tienes a Dios realmente? Yo creo que esa es la pregunta y ese es como el tema principal del día de hoy, porque hay una razón y vamos a ahorita platicar de manera rápida cuáles pueden ser estas razones por las cuales tú que nos estás viendo probablemente llevas tiempo yendo a la iglesia, incluso me atrevería a decir que vienes de una familia cristiana, sin embargo, tú simplemente no puedes sentir, no puedes vivir esos frutos de los cuales tanto habla la Biblia y de los cuales tanto hablan pastores y tanto se predican los domingos o el día que sea tu reunión de tu iglesia. Así que ese es el tema del día de hoy. Así es. Entonces es importante primero desmenuzar ahora sí que la carne, desmenuzar el pollo. ¿Está bien dicho también desmenuzar el pollo? ¿No, verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no, no nos juzguen. Bueno, desmenuzar la carne para saber realmente dónde está el núcleo, ¿no? O el problemilla para ver todo esto. Y enfoquémonos primeramente en la familia. Yo creo que absolutamente gran parte de nuestro ser parte de la familia. Entonces, yo creo que ahí va de lo que realmente estamos conociendo, alimentándonos y ver cómo es nuestro comportamiento. Porque te digo, podemos tener una actitud muy diferente en el exterior y una actitud muy diferente en familia. Hay cosas que no te motivan o te alejan al momento de estar con tu familia, no es un problema familiar, una situación X o Y, y simplemente no te sientes cómodo al momento de poder tal vez hacer un devocional, o inclusive tienes mucho tiempo sin hacer un devocional, te cuesta orar. Yo creo que el núcleo de todo esto también puede ser el acercarte con tu familia, el acercarte con tu mamá, con tu papá, que saben esta situación. Y yo creo que es muy común en jóvenes de que la falta de oración. Hace un par de lunes, si no mal recuerdo, estaba compartiendo Jorge Witt y empezó a describir lo que era la apatía. Entonces yo creo que la apatía va creciendo por el hecho de, si desglosamos esta palabra, que es sin pasión. Entonces, empezar teniendo pasión de lo que estamos haciendo al servicio de Dios, para Dios, perdón, porque de ahí nace todo. Desde ahí, desde el pequeño centro de tu corazón hasta tu familia, hasta las personas que te rodean, hasta tu iglesia y hasta las personas de tu vida en general, de tu vida cotidiana. Entonces, la apatía es un enemigo bien peligroso que está constantemente, y me atrevo a decir que estuvo muy presente en muchas familias, en muchos corazones en esta pandemia, e inclusive antes. Pero cuánto creció esta apatía de dejar de orar, de dejar de servir sin pasión, de amar sin pasión, de hacer sin pasión, de
leer sin entender. Entonces, cuán peligrosa es la apatía y cuán peligroso es no ver que está presente. Yo creo que la familia debería ser como ese complemento de que se ayuden a salir de todo esto, porque Claro. cuántas familias, y me atrevo a decir que mi familia también, mi familia no es cristiana, pero es muy difícil ver cómo ellos se apegan muchísimo a la situación y no tanto a Dios. Entonces, tal vez tú te pegaste muchísimo a una situación en esta temporada, o en la temporada pasada, o en esta temporada que estás pasando. No te apegues tanto a la situación porque va a generar una apatía constante en tu vida y va a generar que no tengas una pasión por lo que estás haciendo. Sí, de eso que mencionabas, a mí, a mí Dios me ha enseñado que a Él le interesa mucho que no nada más un miembro de la familia sea, digamos, salvo o que le sirva, sino que familias enteras le sirvan. Ujú. Yo también puedo decir que he pasado, tal vez no de una manera tan, digamos, tan fuerte, pero sí han habido ocasiones en las cuales, digamos, de mi familia, no es que no sean creyentes, sí somos cristianos y vamos a la iglesia, pero yo soy el que, digamos, está más involucrado, estoy sirviendo Claro. el día de hoy. Entonces eso sí en ocasiones ha causado, no sé, ciertas situaciones un poquito incómodas eh, por el servicio. Sé que es un reto y sé que es algo que no somos los únicos, sino que hay muchos jóvenes allá afuera, cristianos, que están viviendo, o tú que estás viendo este video, probablemente tú eres el único cristiano ahora en tu familia, pero yo creo que eso en lugar de desanimarte, debe de animarte a que tú, bueno, debe animarte en el sentido de que tú vas a ser esa herramienta que Dios va a usar para alcanzar a toda tu familia. Eso significa que sobre ti hay como esa responsabilidad, ¿no? Que no debe ser algo que te abrume ni que te haga sentir, te digo, desanimado. Sino que te Al contrario, motive. que te motive Claro. a que Dios quiere usarte para hacer salva a toda tu familia, ¿no? Yo creo que no hay nada más bonito que ver a una familia entera sí, pues sí, o sea, de alguna manera sirviéndole a Jesús, asistiendo a la iglesia, siendo como este bloque, ¿no? En el cual todos van avanzando hacia al mismo sentido, todos creyéndole a Dios, Todos empujando. todos empujando, todos sabiendo que Él está en control, ¿sí? Como tú dices, en ocasiones, cuando tú y yo no sabemos que Él está en control, nos apegamos mucho a las circunstancias, ¿no? No vemos más allá de, digamos, lo gris o de lo que sea que esté pasando. Sin embargo, tú y yo que conocemos a Dios, que hemos tenido ese encuentro con Jesús, que seguimos aprendiendo, sabemos que Dios está en control, sabemos que no, las circunstancias al final son pasajeras. Exacto. Y que al final la palabra del Señor y sus promesas permanecen, ¿sí? Al final sabemos que, digamos, podrás estar en algún tipo de temporada gris o no tan gris, pero al final eso va a pasar y Dios es fiel y Dios, digamos, nos ha dado promesas y él, sabemos que Él abre caminos. Entonces yo creo que por esa parte, otra parte que mencionaba, súper importante, que yo creo que ahorita también lo vamos a seguir mencionando, es la apatía. Que la apatía es como, al menos desde mi punto de vista, es como si no me importara. ¿Sí? Apatía para mí es no importarte, ¿sí? Es como, cuando tú eres apático empiezas a descuidar, cuando tú eres apático dejas de hacer cosas que antes hacías y lo más chistoso es que tú mismo te preguntas, ¿por qué estoy así, Dios? O sea, ¿por qué me siento tan, por decir así, desanimado, tan, no sé cómo te sientas tú? Y Dios nos dice, pues la respuesta es que tú me has dejado de buscar, ¿sí? Es tan sencillo como eso, o sea, tú me has dejado de buscar, has depositado tu confianza en otras cosas, no has puesto tu mirada en otros lados, en lugar de poner tu mirada en mí, como siempre debiste de haberlo hecho. Ahora sí que el que tú y yo nos sintamos así es simple producto de que hemos estado viviendo en cierta apatía, ¿no? En la cual hemos dejado de lado, por ejemplo, el consultar la palabra, hemos dejado de lado nuestra vida de oración, hemos dejado de lado, no sé, tú pudiste haber dejado de lado muchas cosas que hacías en un momento, por no sé, a lo mejor otras según prioridades que llegaron a tu vida que ya no te permiten, o de plano ya no sé si ya te aburriste o ya te cansaste,
Pero esa es una de las razones por las cuales tú y yo en ocasiones podemos, ahora sí que, como dice el tema, vivir sin vivir, ¿sí? Estando con Dios, pero no sintiendo esa paz de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo lo hemos dejado de buscar, porque tú y yo, en pocas palabras, hemos empezado a ser apáticos. Así es. Y cuán importante es esto y como decías esto de lo gris, lo relacionaba, de hecho te lo decía ayer, lo relacionaba mucho con un capítulo de Los Padrinos Mágicos, ¿no? De la vida gris, literalmente todo gris, todos del mismo sentido, todos en la misma forma. Y en nuestra vida puede ser igual cuando estamos apáticos. Cuando dejamos de buscar a Dios, lo reemplazamos por hacer otras cosas. Cuando dejamos de buscar a Dios, empezamos a invertir nuestro tiempo en cosas irrelevantes para nuestra vida en vez de estar haciendo lo correcto, que es estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuán importante es esto? Porque la vida rutinaria, que en sí la vida rutinaria no es mala, es lo que hacemos diario, pero se empieza a ver de una manera bastante pareja, bastante lineal, bastante sin sazón, sin, ¿cómo se dice? Como la canción de Rey Midas. Tal vez desabrida. Desabrida, sin... Se me fue la palabra, ¿cómo es la canción de Rey Midas que tiene? Sin gravy, sin sazón, pues básicamente. Así nanona. Entonces, Dios te da ese toque, ese sabor, que le da esa chispa a tu vida a diario, que le da esa chispa, que tus lunes no sean lunes, sino que sean los lunes, que sean los martes, que sean los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Yo soy entrenador y siempre veo la cara de los chicos de, ay, otra vez es lunes, vamos a ver con qué vamos a empezar. Pero yo siempre les digo, a ver chicos, es lunes, es otra oportunidad, vamos a empezar con toda la semana. Y es momento ahí de nosotros no menguar a lo que el mundo nos está vendiendo, que es caer en apatía, sino caer en la emoción de poder servir, de poder levantarnos. Las misericordias de Dios son nuevas cada día y con eso expandir ahora sí que nuestra fe y nuestro servicio y nuestro amor por las personas y por todo lo que hacemos. Entonces yo creo que ver esa pequeña chispa o no chispa, de qué estás haciendo en tu día y qué se volvió monótono para tu vida, qué se volvió ahora sí que la ropa sobre la silla sobre tu vida, ¿sabes? Sí. Cosas que tienes que doblar, ropa que tienes que doblar, que está ahí abultada y no estás haciendo las responsabilidades o lo que tienes que hacer. Sí, y bueno, tenemos preparados otros más razones por las cuales tú y yo probablemente nos hemos estado sintiendo así. Una que ya mencionamos brevemente, pero me gustaría como ahora sí ir de lleno a esa, al menos por los siguientes minutos, vamos a irnos un poco rápido, es la parte de tu vida devocional. Es altamente recomendable que si tú eres un hijo de Dios, eres cristiano y tienes una relación con Dios, que tú te estés alimentando constantemente de la palabra, ¿sí? Ese es tu alimento espiritual. Claro. Tú, así como tú y yo tenemos que consumir alimento físico, también debemos de consumir alimento espiritual, porque si no, nos vamos a debilitar. Algo que a mí, al menos yo así lo veo, es que tú y yo, ese es alimento que necesitamos diariamente, porque el día en que tú no lo tomas, el día en que tú no lo consumes, algo falta, ¿sí? Algo cambia, como, o sea, no es lo mismo. Eres débil espiritualmente, ¿no? Entonces, yo creo que, y esto es algo que yo también creo que nos pasa a muchos de nosotros, o nos ha llegado a pasar en muchas ocasiones, es que, digamos, tú me podrás decirme, ¿no? Ok, pero Edu, yo sí leo la Biblia, yo todos los días la estoy leyendo. Sí, ahora te voy a preguntar, ¿tú solamente lees la Biblia o la estudias, la meditas y la llevas en práctica, la pones en práctica, la llevas a cabo? Porque la Biblia, a diferencia de todos los libros, todos los demás libros, número uno, es palabra viva, ¿sí? Es palabra viva. Dice la palabra de Dios, dice la palabra, acerca de la palabra, que es como una espada de dos filos. Es muy poderosa. Y la Biblia es un libro que no nada más se lee y dices como, ay, pues ya lo leí, ya sé qué dice. No, la Biblia es un libro que tú tienes, es un libro que tú tienes que meditar, ¿sí? Es un libro que tú tienes que meditar, estudiar y sobre todo llevarlo a cabo, ¿sí? Llevarlo a cabo.
Ya creo que en el primer capítulo hablamos un poquito acerca de eso, de cómo nuestra fe sin obras es fe muerta, ¿sí? De nada sirve que tú conozcas muchísima Biblia si tú no la llevas a cabo, ¿sí? De nada sirve que tú leas en la Biblia acerca del poder de la oración si tú nunca haces una oración a Dios, si tú no te conectas en oración a Dios. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tú y yo probablemente nos estemos sintiendo el día de hoy como en ese gris, o sea, como en ese, sí conozco de Jesús, sí he aceptado a Cristo en mi corazón y escucho todo el tiempo de que sus misericordias son buenas, todo el tiempo escucho que Él me da paz, que Él echa fuera todo temor. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué estoy sintiendo temor entonces? Y yo, me parece que esta es una parte importante, es una razón por la cual tú probablemente te sientes así, es al menos hablando de la palabra de Dios, es que tú probablemente sí lees Biblia, pero tú ni la meditas, ni la llevas a cabo, ¿sí? Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer sí o sí con la palabra de Dios, porque si no, simplemente, no, yo no diría que serían puras palabras, porque la Biblia jamás van a ser puras palabras, pero no vas a poder experimentar todo eso que Dios tiene preparado para ti, ¿no? Es como estar, pero no estar completamente. Y yo creo que eso es algo bien triste, repito, en lo cual yo personalmente sí he llegado a estar en esa situación y en la cual es como una especie de bache en el que estamos muchos cristianos. Probablemente tú estás en ese mismo bache y te sientes de esa forma de que tú conoces de Dios, has escuchado hablar lo que Dios hace en vidas de personas. Me atrevería a decir que incluso lo has visto actuar en vidas de otras personas, pero por alguna razón tú crees o piensas que eso, o te entristece ver que eso no pasa en tu vida. Pero siempre hay una razón y muchas veces esa razón puede ser, digamos, al menos hablando de la palabra de Dios y del hábito de estudio bíblico, esa falta de disciplina, de que tú no meditas Biblia, ¿sí? No, yo me atrevería a decir que incluso lees acerca de cosas que Dios te incomoda en su palabra, que tú debes modificar, que debes cambiar, y sin embargo tú las pasas por alto, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tiene que Dios se comunique contigo y que, digamos, te dé dirección por medio de su palabra si tú no lo obedeces? Esa es otra parte importante, ¿sí? Que tú y yo en ocasiones, no es que Dios no nos hable, sí, Dios sí nos habla. Pero modificamos. Sí, y de alguna manera no queremos escuchar. No es que no entendamos, porque hay partes de la Biblia, digamos, hay otras partes que sí a lo mejor requieren un poquito más de discernimiento para recibir un mensaje, pero hay otras que son bastante claras, ¿sí? Que son bastante claras, por ejemplo, bastante claras que, digamos, hablando de si eres una persona celosa, ¿sí? Si eres una persona rencorosa y lo sabes y Dios te ha pedido, hey, perdona a tu hermano, ¿sí? Perdona así como yo te he perdonado, pero a ti no te interesa y sigues como con ese rencor en tu corazón. En realidad no tiene mucha ciencia, ¿sí? Tú probablemente estás haciendo caso omiso a la dirección de Dios. Y si tú haces caso omiso a la dirección de Dios, no esperes entonces recibir los frutos que vienen por parte de la obediencia, ¿sí? Dios, no es que Dios esté enojado contigo, Dios no quiere hacer cosas en tu vida. Al contrario. Pero tú, al contrario, Él quiere hacer de tu vida algo maravilloso. Pero sí, muchas veces nosotros, digamos, elegimos otras cosas, es la verdad. Elegimos otras cosas, no, sí leemos Biblia, pero no la aplicamos, no estamos atentos a lo que Dios nos dice, o quizás sí estamos atentos, pero cuando Dios nos pide, nos incomoda, porque eso es algo que hace mucho Dios por medio de su palabra, hacemos caso omiso. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales tú probablemente estés viviendo sin vivir en esa área de tu vida. Y qué importante, porque desde ahí empieza tu día y desde ahí va a determinar, y ya lo había mencionado, ¿no? De que desde ahí va a empezar tu día, desde ahí va a determinar qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante y el comportamiento que vas a tener ya una vez que te alimentaste de eso. Si yo me levanto y desayuno Doritos con Coca-Cola, que, a ver, y no quiero, porque hay gente que tal vez lo desayuna así, ¿no? Pero evidentemente no es tan saludable como desayunar, no sé, tal vez unos huevos con jamón, huevos con salchicha, fruta, es muy diferente. Entonces, consumir de lo bueno va a determinar lo que vas a hacer durante el día y la práctica, y obviamente te va a exhortar, claro, y te va a incomodar, y yo una vez oré de que Dios dame sapes para entender esto porque lo quiero comprender, quiero accionarlo. Entonces, es importante verlo, y sabes, la Biblia es el único libro, es el libro
que el autor está presente en tu vida y es el Claro. que te acompaña constantemente. En Salmos 63:1 dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y, wow, o sea, nosotros somos como una tierra que ocupa alimentarse, que ocupa ser regada, que ocupa ser cuidada diariamente. Entonces, cuidémonos de lo bueno, alimentémonos de lo bueno, busquemos lo bueno, que todo eso viene a partir de la palabra de Dios, que como decía Eddie, es palabra viva. Sí, completamente. Y nada más para complementar, también recuerdo el Salmo 1, ¿no? Es que el Salmo 1 está buenísimo porque nos habla de la importancia que nosotros meditar día y noche en la palabra de Dios. Dice la palabra que si tú y yo, que todo aquel que medita en la palabra de Dios día y de noche, es como este árbol al lado de un río, ¿sí? Siempre frondoso, siempre dando buen fruto. Esa es la importancia de vivir esa vida, vivir tu vida de oración y de hábito de estudio bíblico de una manera disciplinada, ¿sí? Porque si no, tú te vas a estar perdiendo de eso que Dios tiene para ti. Yo también quiero hablar de algo que yo estoy seguro que sí o sí a todos o incluso alguna vez los ha incomodado, y es la parte de cuando Dios te pide ir a hacer algo, que Dios te pide ir a algún lugar, a hacer algo en un tiempo determinado, y tú te haces como que, acá, digamos, te haces pato, ¿no? Y no sé, y yo creo que eso es un síntoma de apatía, muy Estoy muy a gusto. presente, ¿no? Es eso, el no salir de tu zona de confort Es a porque una estoy a tierra gusto. donde Dios te está llamando, ¿sí? Y cuántas veces en la Biblia no leemos acerca de personas que le creyeron a Dios, que fueron obedientes y que fueron a lo desconocido creyéndole al Señor. Y en esas tierras a donde Dios los mandó, ellos fueron prósperos, ¿sí? Porque salieron de su zona de confort. Yo me imagino que, por ejemplo, a Abraham cuando le dijeron que fuera a cierta tierra porque sobre él había una promesa y una promesa que iba a ser de bendición para generaciones y generaciones, yo creo que Abraham en un inicio sí pensó que, o sí se incomodó, porque era a salir de su zona de confort. Sin embargo, él fue obediente y el resto es historia. Como él podemos encontrar varios ejemplos en la Biblia. Y yo no sé a quién le estoy hablando específicamente. Yo sé que Dios te ha pedido que hagas algo, ¿sí? En algún lugar, que hagas algo muy específico. Yo no sé si sea servir en tu iglesia, en alguna área. Yo no sé si sea emprender algún proyecto que venga de parte de Dios. Incluso que vayas y le hables a alguna persona en específico acerca de Cristo. Y tú probablemente por no salir de tu zona de confort, dices, hoy no. O de plano le dices a Dios, no, porque no sé si tú seas inseguro. O peor aún, que simplemente te dé flojera hacerlo. O sea, yo creo que hay algo que diferencia a las personas que viven en Dios vidas, digamos, medianamente normales, a aquellos que Dios utiliza para de verdad planes y cosas extraordinarias. Y es como dice en el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí para lo que sea. Yo he visto en mi vida, y yo lo digo como testimonio, mi vida cambió radicalmente cuando yo dejé de ponerle excusas a Dios, y a lo que sea que me pidieran yo decía, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿sí? A donde sea. Yo, es más, sin preguntar qué se necesitaba, yo siempre dije sí, sí y amén, sí y amén, sí y amén. Y he podido ver cómo el decirle al Señor, heme aquí, yo estoy libre, yo estoy dispuesto para lo que tú me quieras, usar. De verdad que he visto a Dios, de verdad, cada vez, no lo digo para vanagloriarme, sino lo digo como un testimonio de cómo cuando tú tienes un corazón dispuesto, Dios te va promoviendo, ¿sí? En mi iglesia cada vez me han puesto encargos de más liderazgo, que a su vez son... Lo único que cambia es que tienes más responsabilidades. Claro. No significa que tú valgas más que nadie, así que si crees que tienes liderazgo, que vales más que nadie, pues la neta no. Simplemente tienes más responsabilidades y se te piden más cuentas, ¿no? Casi eres uno más, pero
a ti se te piden cuentas. Sobre mí me han puesto muchas responsabilidades sobre los cuales yo agradezco y yo tomo con todo la pasión, el amor del mundo. Y no manches, yo he visto cómo simple y sencillamente por tener un corazón dispuesto y decirle a Dios, a lo que sea que me pidan, heme aquí, envíame a mí, de verdad he visto cómo Dios ha obrado y ha usado mi vida de una manera que no pueden imaginar. Algo que menciono de vez en cuando es como Dios, por ejemplo, con el proyecto que Dios me ha dado la bendición de formar parte en Instagram, ¿no? Como literalmente he tenido la oportunidad de ser ese instrumento que Dios use para hablar de él a naciones, literalmente, porque son jóvenes. Yo sé que algunos de ustedes están viendo. Hola, saludos, bendiciones. Literalmente de naciones, o sea, de otros países, de tierras, algunas no muy lejanas, otras sí muy, muy lejanas. Muy, muy lejano. Muy, muy lejano. Y ha sido algo que me ha volado la cabeza. De verdad ha sido una experiencia hermosa, maravillosa. Otra que me gustaría comentar, sé que últimamente he hablado mucho de esto en redes sociales, pero ha sido algo que me ha llenado mucho. Esta semana, la semana pasada, tuve la oportunidad de servir en un campamento de niños de mi iglesia, La Roca. Y yo, para serles bien sinceros, no sabía qué esperar. No sabía ni qué iba a hacer. Y recuerdo cómo cuando hicieron la convocatoria, sí hicieron convocatoria, pero esa yo no me anoté porque la vi y voy a ser bien sincero, yo fui apático con esa convocatoria. Dije, o sea, ya encontrarán a alguien más, ¿no? Alguien más podrá servir, pero pues, yo no. Entonces, una amiga puso en un grupo que tenemos de los chicos del grupo de jóvenes de la iglesia que se necesitaban voluntarios. Entonces, a mí Dios me incomodó tanto, así fue tan ardiente ese de ve y ofrécete, ve y di, yo apoyo. Así que de hecho no tardé ni un minuto en decir, yo puedo. O sea, anótenme a mí. Ni siquiera sabía qué iba a hacer. Bueno, eso fue ya hace, creo que un poquito más de un mes. Entonces, pues ya fue el campamento esta semana pasada. Yo estaba expectante, en el sentido de no sabía qué iba a pasar, ¿sí? No sabía cómo iba a ser la experiencia, pero yo dije, Señor, si tú me estás mandando aquí a servirte es por alguna razón. Y en pocas palabras, fue una de las experiencias más maravillosas que he podido vivir. Encontré un ministerio en el cual yo no tenía idea que yo podía servir alguna vez en ese ministerio. De hecho, yo le digo a mis amigos, a algunos amigos, que si a mí me hubieras dicho que yo iba a estar ahí sirviendo en ese ministerio, probablemente no te hubiera creído, porque ese era como el ministerio que yo veía como el menos probable en el cual yo podría estar alguna vez sirviendo, ¿no? Entonces, fue una experiencia maravillosa y a mí Dios yo creo que la lección más dura, pero a la vez la más valiosa o la que más valoro yo, fue esa parte de disposición. Heme aquí, Señor, envíame a mí, a lo que sea. Y para no hacerles ese cuento largo, gracias a Dios ya voy a empezar a formar parte de ese ministerio. Yo en mi iglesia veía a todo el mundo sirviendo los domingos, menos yo. Y gracias a Dios se dio la oportunidad de servir ahí. Este domingo fue mi primer día ahí. Fue de verdad algo sensacional, no lo puedo describir con palabras. Pero para mí, yo creo que eso fue lo que más me llevé. Bueno, me llevé muchas cosas, Dios me enseñó muchísimo, pero una de ellas, y justo es de lo que estamos hablando el día de hoy, es, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo creo que eso es algo que rompe con toda apatía, ¿sí? Yo creo que es el comentario más antiapático del mundo. Decirle, Señor, no me importa que eso signifique salir de mi zona de confort. No me importa que sea algo de lo cual yo jamás en mi vida he imaginado hacer, capaz jamás he querido hacerlo, pero si tú me estás llamando ahí, es por alguna razón. Y hay que ir y hay que hacerlo. Y yo les puedo decir que si Dios te está mandando, y yo creo que ese es como el reto de esta semana, ya empezamos con el reto, dile que sí a Dios, a lo que sea que te está pidiendo el día de hoy. Sea como yo, ir a servir a un campamento de niños, sea, yo no sé qué es lo que Dios te está mostrando de una manera tan clara y que te dice, ve y haz. Yo lo que te puedo aconsejar y yo creo que eso es lo que el Padre anhela, es que le digamos sí y amén a lo que sea que nos esté pidiendo, porque después o más adelante, después de ese sí y amén,
está lo más extraordinario que tú puedes imaginar, que es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le dicen sí y amén. Así es. Pues con esto estamos concluyendo de ver tu situación, cómo estás y hacerte esa pregunta, pero una pregunta sincera, ¿cómo estás? Y profundiza en esa pregunta, respóndetela a ti mismo y ahora sí, vuelve a casa como hijo pródigo, ¿no? Así que Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Purifícate y sana todo lo que tengas que sanar, pero vive viviendo y no vivas sin vivir. Así que, Eddie, muchísimas gracias. Espero haya sido de bendición para tu vida, espero haya sido, ahora sí que recibido la palabra y que te animes y que te incite a buscar más a Dios constantemente, que es el propósito de Carta Abierta. Así que, Eddie, ¿algo más que agregar antes de irnos? Me gustaría cerrar con un versículo que yo creo que también rompe como con esa vida gris, ¿sí? Que ya lo llevamos a otro nivel, ¿no? Una vida gris no es solamente no conocer a Dios, sino conocer de Dios, pero seguir viviendo gris. Y yo creo que un versículo que a mí me encanta es 1 Tesalonicenses 5:16-18, que dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Yo te puedo decir que si tú estás alegre, si tú estás orando constantemente y sobre todo, si en ti hay agradecimiento, jamás en tu vida con Jesús vas a tener un día gris, nunca más, ¿sí? Sí es cierto que va a haber circunstancias, sí es cierto que van a haber lo que sea que pase, pero en tu vida ese agradecimiento, esa alegría, ese gozo no se va a apagar jamás. Así que yo cierro con eso y qué padre tema. Muchas gracias, chicos. Así es, pues muchas gracias, chicos, por ver este video. Estamos muy agradecidos de que tú estés aquí. No olvides compartirlo con tus amigos, darle like, suscribirte y pues bueno, espero haya sido bendición otra vez. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye bye.